Bien, ahí estamos comenzando a grabar. Entonces, nuevamente, buenas tardes a todos, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Y Baruch Hashem, hoy continuamos con nuestro estudio de la familia que aprendimos a hacer, en la cual hemos estado mirando con el título, uno se imagina de pronto otra cosa, pero hemos estado viendo temas que influyeron en nuestra educación, pero no solamente eso, sino también cómo nosotros podemos aprovechar ese conocimiento para reestructurar también cosas de uno mismo, porque si bien es cierto que no se tuvo una educación completamente a veces como se esperaba, uno puede ir, ahora que estamos grandes y conscientes, puede ir reestructurando cosas de ese niño interior, vamos a decirlo así, de esa dimensión interior. Y antes de comenzar, como siempre, tenemos unas dedicatorias para, eh, para el día de hoy, que son para la salud completa de Citlali, hija de Ernesto, Patricia, hija de Germán, Susana, hija de Carlos, Emma, hija de Noah, para tener bebé, para Ana Victoria, hija de Carlos, para bendiciones y éxitos del equipo de Refiriendo Corazones, Yared, Keren, Keila y José, hijos de Marcelino, Blanca Norma Sánchez, hija de Juan, Joali, hija de Ernesto, y sí, bueno, para todos, que sea de bendición para la vida de todos los presentes y para todo Am Israel. Amén, Amén. amén. Bien, bueno, como ustedes saben, comenzamos. Agradezco quienes puedan abrir cámara, así me siento más ameno en la clase. Aunque abran cámara, no salen en la grabación, no se preocupen, solamente salgo yo que estoy hablando, pero me permite por lo menos verlos ustedes y así poder interactuar un poquito más. En el momento que ya cada persona quiera tomar la palabra, puede levantar la mano. Yo le doy el espacio y en el momento que hablan, obviamente ahí sí ya, sí, digamos, son grabados en la clase, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Bien, nosotros estamos ahorita en un punto en el cual nos hemos detenido bastantico y es el tema de la educación, del Jinuj, que tiene que ver con la educación que de pronto deberíamos haber recibido o debemos darle a nuestros hijos. Por ahí vi precisamente que Rabino Tubia, que también apoya acá al grupo Refinando Corazones, justo empezó a hacer como unas clases de Jinuj, de Sefer Jinuj, pero basado o sea, enfocándolo hacia Noajidas. Y eso es precisamente, coincide mucho con lo que estamos haciendo acá, el tema de educación. Entonces, es algo muy bonito que puedan complementar también allá. Y miren que de cada libro judío, habrán unos que de pronto no tanto, pero de cada libro judío se puede sacar una enseñanza para los ágiles, aquella persona que lo sabe hacer, ya que sabe distinguir, que tiene clara las diferencias de la identidad no ágida y judía. Pero qué bueno que se tiene esa orientación, ¿no? Porque definitivamente la educación es algo que influye muchísimo en el niño cuando está apenas creciendo, formando, desarrollándose. Y como me dijo alguien hace unos días, me decía, pensó que esta clase no era para ella porque no tenía hijos. Yo le dije, bueno, no, es que es verdad, eh, tenemos un niño interior que también podemos empezar a tratarlo con ese cariño y esa educación que de pronto no recibimos. Y nunca es tarde para ello, ¿ok? Nunca es tarde para uno poder reestructurar cosas a nivel de conciencia, a nivel de educación, a nivel de patrones que de pronto no vienen por allí. Y qué mejor que tener este espacio, detenernos en mirar precisamente lo que venimos tratando desde hace dos clases, y es el tema de cómo visualizar la cualidad o el potencial oculto detrás de lo que llamamos y conocemos normalmente como defecto. O sea, como ya dijimos que en español existen cualidades y defectos y según se entienden las palabras, pues una es buena, lo otro es malo. Pero cuando analizamos eso mismo desde el hebreo, le llamamos cualidades buenas o cualidades malas, pero tiene la misma palabra cualidades. Tiene una connotación de algo bueno. Y decir cualidad mala es como algo paradójico aparentemente. Y todo eso se debe, como dijimos ya en clases anteriores, a que eso que ahorita se muestra como malo, detrás de ello hay una cualidad.
Y esa cualidad se está manifestando de una manera no refinada, por eso le llamamos cualidad mala. Significa que existe el potencial de transformarla en una cualidad buena, es decir, la misma cualidad, pero manifestándose ahora de una manera refinada o positiva, que como tal nos ayuda precisamente a armonizar y a crecer y a mejorarnos. Entonces, se hablaba de que la misma Torah y los sabios nos enseñan que a veces dentro de aquello que aparentemente se puede percibir como malo, hay un potencial que se puede destinar para lo bueno, se puede orientar para lo bueno. Hablaban, por ejemplo, de lo que dicen los sabios por allá en el tratado de Shabbat, que hablaban de una persona que de pronto nació y según lo que podían ver ellos como sabios, había una tendencia mayoritariamente al derramamiento de sangre, lo cual puede desenvolverse o puede manifestarse en su vida con el derramamiento o el homicidio, derramamiento de sangre a través del homicidio. Pero los sabios decían, y solamente estoy haciendo como un repaso de lo que ya vimos en la clase pasada para poder ubicarnos ahorita en el tema que estamos. Y los sabios decían que en verdad esa cualidad, aunque se percibía como el derramamiento de sangre, como algo que podía manifestarse como algo negativo y llevar a la persona al asesinato, etcétera, en verdad también podía darse la vuelta, por decirlo así, y la persona podía cultivar ese potencial hacia Avodat Hashem. Entonces, ¿cómo puede una persona destinar un potencial que tiene que ver con el derramamiento de sangre al servicio de Hashem? Dijimos, bueno, dentro de lo que es el servicio a Hashem para el judío, existe lo que se llama shejita, que es el faenado de animales que se hace con un cuchillo y que el animal obviamente bota sangre. O un médico, por ejemplo, también está en contacto y de alguna manera él causa el derramamiento de sangre cuando está abriendo un paciente en una cirugía. Pero mire que ahí hay derramamiento de sangre que conduce a algo positivo. ¿Ya? En el caso del médico, tiene que hacer una operación, obviamente hace una incisión y eso causa un derramamiento de sangre, sí, pero es por el bien de la persona y al final está sirviendo a Hashem en este mundo de una manera en que Hashem le dio la sabiduría para poder salvar vidas, ¿no? Ayudar a salvar vidas. Y el Shohet está faenando animales para que otros judíos coman, entonces también está derramando sangre en aras del cielo. También está el Moel. El Moel es aquel que circuncida al niño judío a los 8 años. Entonces, ahí también hay derramamiento de sangre, pero que tiene que ver con un precepto. Con esto los sabios nos enseñan que a un potencial que puede ser percibido como negativo, en verdad se le puede dar la vuelta y utilizarlo para algo positivo. Es como cuando una persona, también con el proyecto Camino Interior que hacemos, de pronto lee, no, me tocó la parasha Korah y ahí pasan tantas cosas y Korah fue un malvado y bueno, ¿será que eso indica algo malo para mí? No, no hay que tomar las cosas así. O cuando se habla, no, que este salmo está relacionado con la fecha de nacimiento. No, pero ese salmo habla de cosas tan difíciles, yo no quiero decir ese salmo. Entonces, no necesariamente estas cosas que se perciben a veces como malas, realmente lo son. Se les puede dar un giro de esa cualidad para algo bueno. ¿Ok? ¿Qué aprendemos con eso? Que aquellas cosas que vemos en el niño, en su crianza o en su desarrollo, pues detrás de eso hay algo bueno que hay que saber buscar qué es. Y para precisamente no dejarlos con la curiosidad, estuvimos analizando un poco eso desde, desde la Torá, como la misma Torá nos enseña a ver lo positivo dentro de algo aparentemente negativo. Ejemplo que dijimos fue el tema de Israel, que es llamado un pueblo de dura cerviz, un pueblo terco, duro, testarudo, y que precisamente por esa testarudez muchas veces se equivocaron en el desierto. Pero precisamente en eso que lastimosamente lo llevó a pecar, a equivocarse, también dice el revés, ahí está escondida también un potencial tremendo
y es de la persistencia, de no darse por vencido, y es lo que hemos visto también precisamente históricamente que ha pasado con Israel. O sea, Israel se ha sostenido a pesar de las dificultades. El pueblo israelí a manera individual también se ha sostenido a pesar de la Shoah, del Holocausto. Hay tantas cosas desagradables que han pasado por Israel. Habrán personas que de manera individual a veces su fe tambalea y se alejan un poco de Dios. Habrán personas, hay personas que vivieron en la Segunda Guerra Mundial y en su momento se declararon a sí mismos ateos por no poder asimilar muchas cosas que se vivieron. Después hicieron Teshuvah, etcétera. Pero eso de manera individual. De manera como pueblo, de manera de manera general, el pueblo de Israel sigue en pie amando a Hashem independientemente de todas las cosas que han pasado y ha sufrido. Entonces vemos como una cualidad que ha llevado históricamente a pecar a Paul Israel también es una cualidad que lo hace único. Esa cualidad de ser también tenaces en algo, de no conformarnos con lo simple, de siempre buscar la fuente, confrontar cuando quiero entender algo, etcétera, ¿ok? Entonces vemos allí un ejemplo con la Torah de algo que puede estar que puede ser visto, etiquetado como algo negativo, pero que en verdad se puede, si se trabaja, se puede potenciar hacia algo positivo. Vemos un ejemplo claro natural. Y para entenderlo un poco ya en la práctica, acá nosotros hemos estado analizando ese punto de mirar, aprender a mirar más allá de la conducta. Hablamos de la terquedad y el potencial de perseverancia. O sea, por un lado la terquedad, la testarudez, como algo negativo, pero al mismo tiempo como si se hace bien, se traduce o se puede llevar a la perseverancia, a la persona que no se rinde fácilmente. Esos son dos polos eh, que precisamente nos ejemplifican ese punto que puede ser percibido como una mala cualidad, pero que también puede ser desarrollado como una buena cualidad. Hablamos también de la impulsividad y el potencial de la iniciativa. O sea, impulsividad, algo negativo porque puede hacer que la persona se equivoca porque no piensa, no piensa bien después de que hace las cosas, es que se arrepiente, ahí se detiene a pensar, es el impulsivo. Pero si lo miramos desde el lado positivo, dijimos, tiene la capacidad de, de tomar la iniciativa, cuando otros de pronto no se atreven. Entonces, una persona impulsiva puede refinar eso hacia el punto de crear cosas, proyectos, liderar, tomar iniciativa donde otros no se atreven. Entonces, vemos como ese aspecto que se ve como impulsividad también se puede transformar en algo bueno como el potencial de la iniciativa. Decidí traerle varios ejemplos aquí para que precisamente empecemos a aprender, como dije, a ver la cualidad detrás del defecto. Otro ejemplo que traigo acá, es la sensibilidad y el potencial de la empatía. La sensibilidad no es mala, pero puede ser mala cuando la persona eh, emocionalmente termina cargando problemas que no le corresponden. ¿Ven? Entonces, ser sensible no es malo. Ser sensible es algo bueno. Pero una persona que no tiene un límite en esa sensibilidad va a terminar afectándose, va a terminar cargándose, va a terminar tomando problemas ajenos, va a terminar tratando de salvar cosas en las que no tiene que ser salvador. Y, pero por otro lado, esa sensibilidad se puede traducir como empatía, el potencial de la empatía. O sea, esa sensibilidad refinada, armonizada, equilibrada, se traduce en empatía. ¿Ok? Dice acá, la sensibilidad se vuelve problemática cuando la persona interpreta cualquier diferencia, silencio, gesto o corrección como señal de rechazo. Puede sentirse herida con facilidad, absorber el estado emocional de quienes los rodean o permanecer en constante vigilancia frente a la posibilidad de que alguien se disguste con ella. Un segundito, ya, un segundo. Perdón. Entonces decía.
Dice, puede sentirse herida con facilidad, absorber el estado emocional de quienes lo rodean o permanecer en constante vigilancia frente a la posibilidad de que alguien se disguste con ella. O a veces capta con precisión el dolor ajeno, otras veces completa con temor aquello que no sabe y convierte una impresión en certeza. La sensibilidad, cuando carece de regulación y límites, puede transformar una gran capacidad de eh, percepción en una fuente continua de ansiedad. Escuchen eso. O sea, una persona sensible tiene un gran talento. Puede ver señales, puede ver microgestos, cosas así, que pueden ayudarle a ser empático, que pueden ayudarle a ponerse un poco en el lugar del otro. Pero si no lo sabe manejar, va a vivir en una constante ansiedad, generándose películas sola en su mente sobre, bueno, ¿será que está enojado conmigo? ¿Por qué no me saludó? ¿Por qué volteó así? Entonces se vuelve un tema que hay que manejar también equilibrio. Es como lo que decía una vez, tener la capacidad, hipotéticamente, de leer los pensamientos de alguien. Imagínese eso. Si estamos hablando de ser sensible a lo que externo que vemos, imagínese una persona que tuviera esa capacidad de leer los pensamientos. Diría, eso no es, o sea, va a ser un sufrimiento, ¿ok? Porque va a estar atormentado por lo que el otro dijo, porque todos tenemos estados emocionales donde a veces incluso podemos estar enojados con alguien y simplemente por un enojo hacia alguien que queremos podemos pensar algo negativo, algo que no es bueno, pero imagínese que el otro esté atento a esas cosas. Va a ser muy complejo. Entonces, la persona que es sensible de alguna manera va a poder ver lo que el otro normalmente no ve tan fácil. Eso es una capacidad, un talento. Pero si no se maneja bien, entonces termina formándose en una continua ansiedad. En todo quieren leer y en todos quieren saber, en todos asumen incluso certezas propias sobre algo que tal vez no es cierto. Entonces, no obstante, la Torá no considera la sensibilidad una debilidad que debe eliminarse. Moshe Rabenu comenzó a revelar su misión precisamente cuando salió hacia sus hermanos y vio sus cargas. Está en Shemot, capítulo 2. Rashi explica que puso sus ojos y su corazón para sufrir con ellos. No se limitó a registrar exteriormente que eran esclavos, permitió que el dolor de los demás entrara en su conciencia. Esa capacidad de mirar y sentir se convirtió en el fundamento de su liderazgo, por eso es llamado el pastor fiel. Un buen pastor es aquel que se preocupa por todos sus animalitos. Mire que, por ejemplo, David también era pastor. Entonces, y fueron grandes líderes de Israel. ¿Por qué? Porque, y la historia lo demuestra, ellos se preocuparon por sus animales. David se enfrentó a un león y a un oso. Eh, Moshe también eh, dice que una vez se le extravió una ovejita y después la cargó y se puede estar cansada y la cargó. Entonces, esa sensibilidad es lo que lo hizo eh, ser merecedor del líder de pueblo porque puede ponerse en los zapatos, vamos a decirlo así, de la otra persona. Un buen líder es aquel que precisamente piensa en su gente. Su sensibilidad no permaneció como una emoción privada. Eh, por ejemplo, acá me salté. Dice la misma cualidad, eh, me salté, dice. Esa capacidad de mirar y sentir se convirtió en el fundamento de su liderazgo. Moshe no fue escogido únicamente por su inteligencia o fortaleza, sino también porque podía escuchar el sufrimiento que otros habían aprendido a normalizar. La misma cualidad aparece cuando Moshe defendió al hebreo golpeado, intervino frente a la injusticia y ayudó a las hijas de Yitro en Midian. Su sensibilidad no permaneció como una emoción privada, se convirtió en responsabilidad y acción. Este punto es esencial. La empatía refinada no consiste en simplemente sentir mucho, sino en permitir que la percepción del dolor inspire una respuesta correcta. Palabras del guardián de mi libro Secreto de las 10 Torres. Dice,
no podemos usar a otra persona como mochila emocional. O sea, que descargar y la otra persona tomarse como esa labor de ser una mochila emocional, o sea, que cargamos las emociones de todos. No puede ser así. Por eso dice, este punto esencial, la empatía refinada no consiste simplemente en sentir mucho, sino en permitir que la percepción del dolor inspire una respuesta correcta. Sentir sin actuar puede terminar en angustia. Actuar sin pensar puede generar nuevos daños. La compasión madura combina percepción, discernimiento y ayuda adecuada. ¿Ya? Cuando podemos ayudar, como lo estábamos diciendo a su momento. Sentir está bien, pero a veces ver cuál es la mejor forma de ayudar, y si no se puede ayudar, como dijimos, Hashem no nos está poniendo, o tal vez nosotros no podemos hacer nada en esa situación porque realmente no podemos hacer algo, no está en nuestras manos. Nuestros sabios enseñan en Shabbat 151b que quien tiene compasión por las criaturas recibe compasión del cielo. ¿Se acuerda cuando leímos del libro la biografía de Larizal? Cuando un sabio se acercaba donde Larizal y le pidió que mirara su frente si tenía algún pecado, algún error que hubiera cometido. Y él le decía, en tu casa está siendo cruel porque uno de los pollitos de tu patio no alcanzan a tomar el agua. Y ha elevado el pollito la voz hacia Shem. Y por eso se te ve un pecado en tu frente. Entonces, aprendemos que, como dice aquí, quien es sensible con todas las criaturas, también recibe compasión del cielo. Esto basándose en el versículo que dice, Él te concederá misericordia, tendrá misericordia a ti y te multiplicará. De Barín 13:18. La sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno no aparece como un rasgo opcional o meramente sentimental, sino como una cualidad que imita el modo en que Hashem se relaciona con sus criaturas. El Talmud también enseña, así como Él es misericordioso, tú también debes ser misericordioso. Principio desarrollado en la obligación de imitar los caminos divinos. En el Tratado de Sotá, los sabios explican qué significa caminar detrás de Hashem. Dice, así como Él vistió al desnudo, vistió al enfermo, consoló a los dolientes y enterró a los muertos, también nosotros debemos realizar estas acciones. La compasión no se mide únicamente por la intensidad con la que sentimos el dolor, sino por la capacidad de traducirlo en presencia, con la que acompañamiento o actos concretos. La persona sensible posee un instrumento valioso, pero necesita aprender a utilizarlo para acercarse y ayudar, no solo para sufrir. Algunas personas me han comentado que han intentado escuchar a sus amigos, amigas, y terminan cargados, terminan sintiéndose mal, terminan preocupados, terminan afligidos. ¿Ya? Una persona me dijo eso una vez en una sesión. Yo le dije, imagínate yo, todos los problemas que escucho, por ejemplo, y las cosas que he escuchado en Camino Interior, en las sesiones personalizadas con ustedes. Sin embargo, he aprendido, porque también al principio, o sea, los que tenemos esa tendencia a ayudar y escuchar y aconsejar, pasamos por allí. O sea, pasamos por esa situación en que inconscientemente o conscientemente nos cargamos y la persona se fue, pero seguimos nosotros con un pesar como que se volvió nuestra carga. ¿Ok? Entonces, todos pasamos por allí. ¿Ok? Porque eso es algo que no se ha refinado. ¿Ok? Cuando la persona logra refinarlo, no es que sea insensible con el otro, sino que aprende a separar con inteligencia, con conciencia, que por mucho que te duela lo que el otro está viviendo, no eres él. O sea, no eres esa persona. Habrán cosas en las que les puedes ayudar, en lo que le puedes ayudar, sin duda hay que ayudar, pero hay otras cosas que no les puedes ayudar porque la persona misma tiene que tomar sus propias decisiones, afrontar sus propios miedos, correr sus propios riesgos y eso no lo puedes hacer tú. ¿Ok? Ra- Entonces uno aprende, Rafa, ¿sí? allí sería en esa parte donde es ver la verdad y no taparla, no opacarla. Es algo también ahí. Ujú. Sí, lo que estoy hablando es claro, si uno puede ver
eh, o sea, uno puede ver la verdad de lo que está viviendo la otra persona, de lo que está diciendo. No, no se trata de decirle, no, tranquilo, estás exagerando. No, obviamente la persona está estamos viendo la verdad de su sufrimiento, ok. Lo que estamos hablando es qué no debo hacer yo. Y yo no debo transformar eso en mi carga, ¿ya? No debo transformarlo en mi carga en el sentido de algo que me quite la paz, ¿ya? Sino que como dijimos, nada, Hashem no nos va a exigir de algo que no tenemos la capacidad de hacer. ¿Ok? Entonces, habrán situaciones en que podemos sensibilizarnos, podemos incluso llorar con la persona, podemos acompañar, pero al final de cuentas, el problema no se volvió mi problema porque es que habrán cosas que yo no puedo solucionar. O sea, como dije, es la capacidad de entender uno qué puedo ayudar y qué no puedo ayudar. O sea, por mucho que queramos una persona, por mucho que incluso sean nuestros hijos, que los queremos mucho, no podemos meternos en su cabeza, por decirlo así, a tomar las decisiones que nosotros sabemos que son correctas. Entonces ahí vemos una limitación. Por lo tanto, yo tengo que saber hasta qué punto poner un límite de eso que escucho. Como decía, todos pasamos por allí y todos en algún momento nos cargamos, todos en algún momento sentimos esa ese espíritu salvador que está dentro de nosotros, que queremos incluso solucionar la vida a esa persona. Yo también pasé por allí. Pero la realidad es que, como dije, entender que habrán cosas en las que hay que ayudar y si puedo ayudar, sin duda hay que ayudar, pero habrán cosas en las que yo conscientemente debo decir, no puedo hacer nada. Pero máximo acompañar, máximo estar allí con la persona y de pronto aconsejar, ¿ok? Pero la persona misma tiene que tomar las riendas de su vida y tiene que precisamente actuar en cosas que nosotros no podemos hacer. Sí, Ixchel, vas a decir algo. Sí, bueno, esto era algo que a mí toda mi vida me había, lo traía arrastrando. Cada vez que alguien se acercaba y me contaba, para mí era el hacerlo mío, el pesar y el sentirme así con esa carga todo el día. Y lo que me ayudaba mucho antes de entrar a este proyecto con usted era el, cada vez que venía ese pesar, yo me ponía a pedir por la persona, porque yo sabía que no había más que yo pudiera hacer, yo no le podía convencer de lo que tal vez para mí era obvio, de haz esto o deja a la persona, o yo no podía hacer esos cambios. Entonces, lo que yo hacía era pues pedir que la persona tuviera de parte de Dios el entendimiento para hacer lo correcto. Y ya ahora que he estado con usted en este camino, he visto que sí, tengo que aprender a seguir soltando, a que no es mi carga propia, sino que Hashem nos pone a saber cosas y a tener esta sensibilidad justo para poder con ese mismo esfuerzo, digamos, pedir por la necesidad, porque no es lo mismo que yo diga, ay, sí, sana el rap, que se sienta bien, a que yo pueda sentir lo mal que se siente, lo difícil que es estar yendo a Ujú, trabajar, lo difícil que es estar estudiando y querer estar eh, al 100 en lo que está haciendo en su día a día, es diferente la manera en lo que uno va a pedir. Entonces, así es como yo lo he ujú. ido canalizando. Exacto, así es, así es. Porque tenemos que darle el espacio al otro, ese es el punto. Cada persona tiene su vida, cada persona tiene sus decisiones, cada persona es distinta, cada persona ve los problemas de una forma distinta. Podemos acompañar, podemos dar un consejo, pero yo no soy esa persona. A fin de cuentas, cada persona tiene que tomar sus decisiones. Habrán situaciones, yo las viví, personas que uno le está diciendo qué es lo correcto y aún así o sea, les cuesta realmente, sufren, parece, a quién le gusta sufrir, pero hay personas que sufren y saben qué es lo que les está haciendo daño, pero no toman una decisión. Ya, hay una desconexión ahí a veces entre lo que es lo que uno sabe a la acción. ¿Ya? Hay una desconexión allí y en eso la misma persona, o sea, Hashem se encarga, Hashem va dirigiendo todo el asunto y la persona en algún momento va a reaccionar.
Ya, eso es otra cosa que a veces no está en nuestras manos, ellos mismos se encargan. Dice acá, por ejemplo, mire, y otra cosa interesante, mire que dentro de lo que estamos hablando de la sensibilidad como el potencial de la empatía, estamos hablando, hemos estado poniendo ejemplos de liderazgo, de personas que fueron líderes. Estamos hablando mencionamos a Rey David, mencionamos a Moshe, mencionamos precisamente las personas que tienen ese don de liderazgo o que lo han desarrollado porque han estado trabajando en sí mismos y la persona ven a veces eso y logran, se acercan a pedir un consejo. Entonces, sí, generalmente hay esa tendencia a que se van a acercar personas a pedir un consejo, una orientación, etcétera, porque algo hay allí que tiene que ver con el liderazgo. Pero un buen líder sabe, como dijimos, ponerse de alguna manera en los zapatos del grupo al cual están dirigiendo, entenderlos, eso se llama ser empático, preocuparse también por lo que ellos puedan estar sintiendo. Pero la realidad es que cada persona es distinta, como decía. Entonces, el líder que ha refinado este asunto sabe escuchar, sabe acompañar, sabe actuar cuando hay que actuar, pero también sabe dejar que el otro actúe, porque no puedes hacer todo por el otro, porque en vez de ayudarlo, le estás perjudicando. El otro mismo tiene que vivir eso, el otro mismo tiene que eh, tomar decisiones. ¿Ok? Entonces, mire que se relaciona con la sensibilidad del tema del liderazgo también. Acá dice, por ejemplo, la Hasidut relaciona la compasión con Tiferet, la cualidad de Jacob Avinu que armoniza Gesed y Geburah. En el Tania, capítulo 45, el Alter Rebbe presenta la compasión como un camino poderoso para despertar el servicio a Hashem. La compasión no es allí una reacción desbordada, sino una emoción que nace de la contemplación, o sea, de la reflexión, de la observación. La persona reflexiona sobre una situación del alma, comprende su distancia y despierta Rahamim, despierta misericordia, que luego la impulsa hacia la Torah y las misbot. Esto muestra que incluso una emoción tan profunda necesita ser despertada y orientada mediante el pensamiento. Detrás de la hipersensibilidad puede existir, por tanto, una extraordinaria capacidad de empatía. La persona sensible puede percibir cambios sutiles, como dije, en el rostro, en el tono de la voz, en el ambiente. Puede detectar tristeza detrás de una sonrisa, comprender que una conducta difícil encubre dolor y ofrecer palabras que otros no sabrían pronunciar. ¿Saben que esto es importantísimo para el liderazgo también? Recuerden que yo les he mencionado muchas veces el tema de saber escuchar. Y en una clase les dije qué era escuchar. Les dije escuchar es más allá de escuchar con los oídos, es ver, escuchar es con el intelecto. O sea, es ver qué hay allí, qué hay detrás de las palabras de esa persona, porque a veces hay cosas que ni la persona misma se ha dado cuenta. Tengo personas que en las sesiones personales me dicen, a mí me gusta reunirme con usted porque usted como que le hace ver cosas que uno no se había dado cuenta. Bueno, ese es el punto. O sea, es algo que también, y lo digo humildemente, he ido desarrollando. No me lo propuse, pero empezó a darse y lo he ido mejorando un poco. Y es esa capacidad de escucha y de observación. ¿Ya? Como decía aquí, entonces, un líder necesita eso, porque el buen líder está allí para entender al otro y poder entonces darle un consejo adecuado a él. Entonces, esas personas tienen normalmente una sensibilidad, pero como dije, y como dije que me pasó a mí también hace mucho tiempo cuando estaba en la universidad, esa sensibilidad que está sin refinar nos termina a veces cargando. O sea, a veces nos llevamos la carga del otro, o a veces queremos solucionar en la vida. Si está en nuestras manos poder hacerlo. Entonces, eso no es malo. El líder necesita esa sensibilidad, pero necesita también un límite, porque si no, en vez de acompañar, termina él cargando lo que no le corresponde cargar. ¿Ok? Y es eso, pero vemos que está relacionado entonces con liderazgo, con la sensibilidad también.
Dice, eh, dice, detrás de la hipersensibilidad puede existir, por tanto, una extraordinaria capacidad de empatía. La persona sensible puede percibir cambios sutiles en el rostro, el tono de la voz y el ambiente. Puede detectar tristeza detrás de una sonrisa. Yo me doy cuenta, por ejemplo, en las sesiones personalizadas hay personas que han estado relatándome algo de su vida y hubo un pequeño quiebre en la voz. ¿Ya? Normalmente nosotros no vamos a llorar frente a otros, ¿no? Siempre tratamos de mostrar nuestra más valiente cara, ¿no? Y a veces incluso hacemos que tomamos agua, cualquier cosa, pero mentira, estamos en nuestra mente luchando para no botar esas lágrimas frente al rabino o frente al psicólogo, no sé, ¿ya? Entonces, pero yo me di cuenta de eso. Yo me di cuenta, ese pequeño quiebre me demuestra que algo duele en lo que dijo. ¿Ves? Todavía algo duele en eso que dijo. ¿Por qué se le quebró la voz? Porque hay algo que duele al recordarlo. ¿Ok? Eso se llama sensibilidad. Observar, escuchar. Por eso decía que una persona puede ver cambios sutiles en el rostro. He visto personas incluso que uno se pone tenso aquí porque uno no quiere, la boca cuando uno va a llorar también todo el rostro se descompone y uno se pone tenso, ¿ok? Y tú no tienes que preguntarle a la persona, ¿te duele? ¿Qué te pasó? No, ya tuviste algo allí, ¿ok? ¿Ves? Algo que no te lo dijo y no te lo quiso decir con palabras. No lo quiere decir, le cuesta. Tal vez es algo muy vergonzoso, tal vez es algo que no quiere dar muchos detalles, pero el punto que tú viste allí, no interesa saber exactamente qué todavía, pero por lo menos viste, hay algo que dolió, hay algo que esta persona todavía carga por aquí. Por eso el líder y el consejero va a poder saber llegar a esos puntos. Puede detectar tristeza detrás de una sonrisa, comprender que una conducta difícil encubre dolor y ofrecer palabras que otros no sabrían pronunciar. Puede convertirse en un padre que reconoce lo que su hijo todavía no sabe explicar. Ese es otro punto interesante en la educación. El hijo no puede decir, papá, me siento, vamos a poner una palabra un poquito fuerte, pero dice, me siento deprimido. Puede ser un niño pequeñito, pero de pronto no encuentra la palabra el niño, no existe en él esa palabra, porque él todavía no la ha aprendido, no le ha dado nombre a eso. Tiene un montón de palabras para tratar de describir el asunto, pero no existe esa palabra. Entonces, el que es sensible y que ha desarrollado esa sensibilidad para bien, va a poder incluso a que la otra, a lo que dijimos antes, hacer espejo emocional del niño, ayudarle al niño a descubrir su emoción. ¿Ok? Ahora, no, eso es para los que tienen hijos, no, también yo. Si soy sensible, también puedo encontrar cosas dentro de mí que antes no me había dado cuenta. Ahorita todo el mundo habla de nombrar, no, todo el mundo hablamos porque es parte del trabajo que estamos haciendo y es parte de lo que está en el libro también, mi segundo libro, que ya pronto les llega a sus manos, ya les envié todos, eh, que decimos nombrar la emoción. ¿Qué significa, en otras palabras? Hacerte consciente de eso que estás sintiendo. Eso se llama sensibilidad. Puede convertirse esta persona sensible en un padre que reconoce lo que su hijo todavía no sabe explicar, en un maestro que ve al alumno oculto detrás de su conducta o en un amigo capaz de acompañar sin invadir. Escuchen eso. Un amigo capaz de acompañar sin invadir. ¿Ok? También los padres, porque aman a sus hijos, entre comillas, invaden a sus hijos, el territorio de sus hijos, el espacio de sus hijos. Pero es que yo lo quiero, sí, pero ya no es niño. Tiene que saber hacer esas cosas y ese es el punto que, que, como decía, un maestro sensible ve al alumno oculto detrás de su conducta, con un amigo capaz de acompañar sin invadir. El problema aparece cuando la percepción deja de distinguirse de la interpretación. Habló con un tono diferente, puede ser una observación.
está molesto conmigo y quiere apartarse, es una conclusión. Y muchas veces hacemos eso con nosotros, ¿ok? A veces somos duros con nosotros mismos. No, me pasó tal cosa, debe ser porque tengo tal problema. Y lo volvemos una certeza, ¿ok? Ese es el punto. La percepción, o sea, el problema aparece cuando la percepción deja de distinguirse de la interpretación. Entonces, percepción, ejemplo, habló con un tono diferente. Observación, está molesto conmigo. Esa es la conclusión a la que llegué. ¿Y qué hace la gente? Se aleja y deja de hablarse. Y por eso es que tienen que hacer algo que es un hábito dentro del pueblo judío. Nosotros eh, somos, ¿cómo es la palabra? O sea, nos gusta decir, hablar de frente, ¿sí me entiendes? O sea, si tengo un sentimiento o algo que me pareció, uno va y pregunta al otro, mira, ¿qué pasó? Y dije algo malo. Y de pronto la otra persona lo puede decir. Y es mejor eso antes que estar guardando percepciones o conclusiones erradas. ¿Ya? Yo recuerdo un amigo un día él me iba transportando, íbamos en un carro, y él me dijo, Rap, yo te considero mi amigo. Y él me lo dijo como ese amigo que valora algo, que valora esa amistad. Y me dijo, yo te considero mi amigo, Rap, y te quiero mucho. Si algún día te enteras de algo, que dije algo, alguna cosa, por favor, dímelo. No quiero que esto se rompa, esta amistad que tenemos. Me lo dices a mí. Y yo le dije, igual forma, o sea, si algún momento te enteras de algo, por favor, dímelo. Y lo hablamos. ¿Ya? Y ese es como quien dice, es un pacto, entre comillas, que tenemos de la amistad. Y lo hemos hecho, lo hemos hecho. No significa que no nos hemos molestado. En algún momento yo me molesté, me acuerdo que me molestéis y lo dije. O sea, lo dije y le dije, esto está así, 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 esto está mal y le expresé mi molestia. ¿Ya? Eh, Eso es bueno. Luego él pidió disculpas y todo el tema, pero eso es mejor que andar uno cargando hipótesis, historias, certezas que tal vez no son certezas. Entonces, eso, si una persona es sensible, pues puede equivocarse al percibir cosas o concluir cosas que no son. ¿Cómo se soluciona eso? Siendo directo, hablar las cosas, hablar las cosas, y eso evita incluso que se formen sentimientos, dudas acerca de la otra persona. Por eso dice aquí, eh, percepción, otro ejemplo de percepción, no respondió a mi mensaje. Es un hecho, no le importa, es una interpretación. ¿Ya? No respondió a mi mensaje, no le importa, es una interpretación. La persona sensible suele captar señales reales, pero su historia emocional puede completar apresuradamente aquello que todavía desconoce. Por eso necesita integrar su Gesed y su Tiferet, o sea, su amor y su equilibrio con Geburah, que establece fronteras y moderarlo con Dat, que examina y conecta la percepción de la realidad. Malhut, dignidad, realeza, nobleza, cumple una función importante porque representa la presencia, la dignidad. Cuando la sensibilidad carece de Malhut, la persona puede aprender excesivamente de la mirada, depender, perdón, excesivamente de la mirada de los demás. Imagínense eso. Una persona que vino con un don, Hashem le regaló un don muy bonito de ser sensible, de poder ver los detalles que otros no ven. Pero imagínense esa combinación con falta de autoestima. ¿Eh? La persona va a andar interpretando las cosas de una manera que no es buena para él. Una persona se está afligiendo solo. El amigo nunca, el amigo tranquilo y la otra persona acá muriéndose de sentimiento, pero de algo que él mismo creó en su mente, no fue un tema. Por eso dice acá que si una persona es sensible y carece de dignidad, de amor propio, de seguridad personal,
puede depender excesivamente de la mirada de los demás. Una expresión seria, una diferencia de opinión o una corrección bastan para hacerla dudar de su valor. Refinar la sensibilidad implica recordar que la percepción del otro aporta información, pero no define por completo quién soy. El propio valor procede de Hashem y no fluctúa con cada reacción externa. Y para terminar, la sensibilidad refinada no deja de sentir, aprende a sentir con claridad. No se endurece para evitar el sufrimiento, pero tampoco permite que cada emoción gobierne su interpretación. Puede conmoverse sin desorganizarse, escuchar sin absorber, ayudar sin controlar y recibir una observación sin convertirla en condena. De este modo, la vulnerabilidad deja de ser una herida siempre abierta y se convierte en una puerta hacia la compasión. Entonces vemos un ejemplo de lo que venimos hablando, de cómo algo que se está percibiendo actualmente como no bueno, como algo negativo en mí, puedes sacarle un provecho si primero entiendes que allí hay algo bueno y sabes cómo orientarlo hacia lo bueno. Es que yo no puedo aconsejar porque ay, me aflijo mucho, es que yo no sé cómo ayudar, es que yo eh, termino cargándome con los problemas del otro. Ok, tienes un talento que está mostrándose un poco desordenado, ya, un poco sin refinar. Tienes que darle entonces un camino, un trabajo. ¿Cómo se trabaja eso? Como dije, equilibrándolo con, eh, con Tiferet, o sea, estudiando cómo armonizar el asunto, cómo yo puedo poner límites dentro del amor. Llámese amor, es amor hacia el amigo, hacia la amiga, o hacia persona, el compañero de trabajo que se acercó. De alguna manera hay un aprecio allí. Entonces, yo, eh, cómo puedo yo ayudar? ¿Cómo puedo yo aconsejar? ¿Cómo puedo yo acompañar sin perderme cuando tengo claro mi valor y cuando pongo límites en, en la manera en que puedo ayudar, ¿ok? Ese es un ejemplo de otra cualidad que se puede transformar en algo positivo. Se puede orientar hacia algo positivo. Otro ejemplo que traigo aquí, el perfeccionismo. Personas que quieren hacer todo lo mejor que pueden, cosa que no está mal, porque uno dice, bueno, ¿qué malo tiene querer hacer las cosas lo mejor de lo mejor? En verdad no tiene nada de malo. Pero cuando eso te aflige, te hace perder tu paz, como ya lo he dicho muchas otras veces, si tú en tu proceso, aunque suene bonito de estudio de Torah, aunque suene bonito de crecimiento personal, aunque suene bonito dentro de lo que estoy trabajando en mí, si no lo vives con paz, ahí se pegó el mal, el Yetzer Hara. O sea, te está saboteando, porque todo proceso auténtico va de la mano con la tranquilidad. O sea, eso es fácil de entenderlo. ¿Por qué? Porque lo bueno es bueno. O sea, no va cargado con sufrimiento, ni con, ni con emociones dañinas, ni con tristeza, ni con depresión. Me deprimo porque quiero ser mejor, pero no puedo. Pues tienes un conflicto, tienes un desorden ahí en tu deseo de ser mejor, de querer ser mejor. El deseo no es malo. El deseo, el propósito no es malo. Pero la forma en cómo lo estás haciendo, lo estás viviendo, demuestra que algo estás haciendo mal. Algo estás haciendo mal. Entonces, perfeccionismo lo traducimos muchas veces como una mala cualidad porque las personas de alguna manera se vuelven rígidas y no fluyen, no viven las cosas con tranquilidad, sino con una rigidez que los encierra. ¿Ok? Por eso podemos ver aquí el perfeccionismo como algo no tan bueno. Pero, ¿cuál es el lado positivo? Perdón, el potencial de la excelencia. Ya voy.
El, un segundito. Ya, bien. Entonces, el perfeccionismo no necesariamente algo malo, pero como dije, se puede transformar en algo negativo cuando es algo que no se vive en paz, nos encierra. Otro lado de verlo es el potencial de la excelencia. O sea, excelente es una palabra buena. Excelencia también es una palabra buena. Me gusta hacer las cosas bien. Pues el que te diga que eso está mal, está mal él, porque si quiere hacer las cosas bien, eso es lo que la Torah nos dice que debemos hacer. Hacer las cosas bien, hacer el bien, como dice la Torah. Haz el bien y aléjate del mal. Pero, ¿qué de malo tiene entonces la excelencia, lo bueno? No tiene nada de malo. Todo depende cómo se viva. Si yo vivo perfeccionismo, como dije, de una manera que me vuelve una carga, ya ahí se está viviendo como una mala cualidad. Si lo vivo como el potencial de la excelencia, eso me apalanca, me empuja a ser mejor de una manera correcta. Vamos a verlo. Dice, el perfeccionismo se manifiesta de forma dañina cuando la persona no puede tolerar errores. ¿No? Considera insuficiente cualquier resultado o posterga una tarea por temor a no realizarla de manera impecable. Hasta que no tenga todo bien calculado, no empieza. ¿Sí? No, es que me falta esto, no, me falta esto. O sea, eso pasa incluso cuando una persona quiere emprender un negocio. Dice, no, necesito tal o cual cosa hasta que no tenga todo y nunca comienza porque a veces no tiene la posibilidad de tener todo. La pregunta es, ¿con qué es lo mínimo, lo básico con que puedes comenzar? Puedes empezar tal vez con lo básico. De la misma forma también se entiende con el trabajo personal. No esperes el momento perfecto. No esperes, eh, no esperes también tener todo bajo control para empezar algo. Dice Catrina, es mi problema y lo estoy viviendo en estos momentos con aprendizaje de nuevas herramientas. Así es. Bueno, ¿viste? No es un problema. Tienes una capacidad muy grande que te dio. ¿Ves? El problema es cómo se está manifestando, pero no es un problema. Un segundo se me saltó acá la página. Ya acá. Entonces dice, repito, perfeccionismo se manifiesta de forma dañina cuando la persona no puede tolerar errores, considera insuficiente cualquier resultado o posterga una tarea por temor a no realizarla de manera impecable. Puede ser muy exigente consigo misma y con los demás, concentrarse constantemente en aquello que falta y perder la capacidad de reconocer lo que ya ha logrado. Es otra cosa que trae el perfeccionismo. Desde ese perfeccionismo, porque está sin refinar, te enfocas en lo que falta, no en lo que ya lograste. Por eso no hay a veces un, un disfrute en el camino, sino, o sea, siempre vas a ver lo que te falta. ¿Ok? Dice, incluso después de realizar un buen trabajo, su mente se dirige inmediatamente hacia el detalle que quedó incompleto. La palabra que pudo elegir mejor o el resultado que todavía podría perfeccionarse. De este modo, la búsqueda de calidad deja de producir crecimiento y comienza a generar ansiedad, frustración y descontento permanente. ¿Ok? Mira cómo algo que debería ser positivo terminó transformándose en una carga, en algo que te sabotea, en algo que te frustra, en algo donde vas a soltar tu proyecto por frustración. ¿Ok? Tenemos derecho a equivocarnos. Eso ya está enseñado en la Torá.
Hashem sabía eso. Hashem es perfecto y él creó algo que se llama Teshuvah. Y dicen los sabios, si no fuera por la Teshuvah, el mundo no se pudiera sostener, el ser humano no se pudiera sostener. En pocas palabras que están diciendo los sabios, el ser humano se puede equivocar. Si no fuera por la capacidad de volver a intentarlo, la capacidad de retomar ese punto, de evaluar su conducta, evaluar sus malas decisiones, evaluar el qué pasó. Como yo le dije a alguien que es un familiar, por eso lo hablé un poquito fuerte, le dije, mira, al final puedes hacer lo que tú quieres, pero después no digas, después lo que vas a hacer es decirte por qué todo me sale mal. Soy de malas, tengo mala suerte. O sea, el problema no es ese, el problema es cómo estás haciendo las cosas. El problema es qué decisiones estás tomando. No podemos echar la culpa a Dios de nuestras malas decisiones. ¿Sí? Entonces, ese es el punto. ¿Podemos equivocarnos? Sí. ¿Debemos buscar disminuir el error? Sí, claro. Debemos cada vez procurar equivocarnos menos, pero saber que estoy en ese proceso, saber que mi crecimiento puede llevar una equivocación, un error, eso te hace a ti caminar con tranquilidad, pero si tú eres tan rígido, tan perfeccionista, que no quieres darle cabida a esa posibilidad, entonces te vas a frustrar y vas a final de cuentas dejar el camino iniciado, ¿no? Dice acá, en Rambam, en, en Ilhot Deot, explica que las personas poseen tendencias de carácter diferente y que el camino adecuado consiste generalmente en dirigirlas hacia una medida equilibrada. También lo vimos eso también en los cafés que hacemos en el proyecto Camino Interior, que esta semana iba a retomarlo, pero bueno, me enfermé y no lo pudimos hacer. Y el ser humano debe examinar sus hábitos, reconocer hasta qué extremo se inclina y educarse mediante acciones conscientes hasta alcanzar una conducta más proporcional. Aplicado al perfeccionismo, esto significa que la disciplina y la intención al detalle no deben eliminarse, pero sí deben recibir una medida. La exigencia necesita límites para no convertirse en crueldad hacia uno mismo, ni hacia los demás. Dice, desde el perfeccionismo suele existir una capacidad valiosa para observar detalles, cuidar la palabra. Entonces, vamos a mirar el lado positivo. El lado negativo ya lo hablamos. Es eso que te encierra, te vuelve rígido o como dije acá, te, eh, se vuelve cruel la persona consigo mismo. Ese perfeccionismo desequilibrado. Pero, ¿qué hay detrás entonces de esta cualidad? Que no Claro, necesariamente, como dijimos, es algo malo. ¿Mm? Segundito, ya di la palabra. ¿Qué hay detrás de esto? Dice acá. Detrás del perfeccionismo suele existir una capacidad valiosa para observar detalles, cuidar la calidad, anticipar problemas, asumir responsabilidades y no conformarse con un trabajo descuidado. La persona perfeccionista puede reconocer con claridad aquello que todavía puede mejorarse. Posee una visión de resultado posible y una fuerte disposición para esforzarse, para esforzarse. Estas características, cuando están bien dirigidas, pueden convertirse en responsabilidad, precisión, disciplina y amor por la excelencia. Yo tengo una hermana que es, en verdad, muy meticulosa, muy perfeccionista. Y ella trabaja nada más y nada menos que en calidad en las empresas, en implementación de sistemas de gestión de la calidad. Y eso es buenísimo. Ella es buenísima en eso, porque está pensando en el mínimo detalle, qué documento falta, qué proceso hay que implementar, qué no sé qué. Entonces, ella le ha ido muy bien y ha hecho su carrera en todo lo que tiene que ver con gestión de la calidad. Entonces, eso no es malo. Lo está aplicando también para algo de trabajo. ¿Cuándo se puede volver en contra de ella misma? Cuando
trata de ser tan exigente en un sistema de gestión de la calidad aplicado a su persona, su vida. ¿Ya? Ahí puede ser complicado, porque está siendo muy rígida y puede ser, como dice aquí, cruel consigo misma. Pero la verdad es que hay la capacidad de asumir responsabilidades, de no conformarse, de no dejar las cosas mal hechas, sino hacerlo bien. Mientras tú hagas todo esto con tranquilidad, con alegría, disfrutes del proceso, pues estás siendo perfeccionista desde el lado positivo que le llamaríamos la búsqueda de la excelencia, ¿ya? Pero no te afliges, ¿ok? Por acá Luz quería decir algo también. Adelante, Luz. Sí, sí, aquí, por ejemplo, en este ejemplo que puso negativo, es Ujú, como, por ejemplo, ahí en esa parte entraría esa parte, lo comentó de la frustración. ¿Cómo, ujú. cómo tratar eso? ¿Cómo salir adelante de esa parte de la intolerancia a la frustración? ¿Qué herramientas se pueden Ujú, tomar para poder salir de ahí? claro, sí. Hola, Belkis. Bueno, mira, todo empieza precisamente como lo hemos dicho siempre en todas estas enseñanzas. Nada es de la noche a la mañana. Al principio cuestan las cosas. Al principio cuesta. O sea, ¿cuál es eh, el, 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 el truco, por decirlo así? Pues, como dije, a veces pasan las cosas, no todo está bajo control. Cuando algo sucede, tú lo puedes racionalizar. Ok, listo, me salió así. Y puedes ver cómo de eso se aprende o cómo se corrige, o puedes verlo como un fracaso, como una frustración. ¿Dónde está el tema? ¿Dónde se empieza eso? Pues en la racionalización. O sea, el mensaje que uno debe decir es cuando surge la emoción de la frustración, de verlo como un fracaso, como que lo tenía tan planeado y no me resultó. En ese momento uno se puede estar encontrando a sí mismo en ese punto del hábito de verlo como un fracaso, como una frustración, pero en ese momento, como dicen ustedes, le cae el 20 y se acuerda de estas cosas y dice, bueno, ok, o sea, pasó, no todo está bajo mi control. O sea, esa racionalización es lo que en psicología a veces llama racionalizar las emociones, que nosotros lo hemos trabajado acá como de nombrar, o sea, darte cuenta que fue lo que pasó. Cuando ya tú te diste cuenta, bueno, estás frustrado, te sientes mal, sientes que te estás siendo cruel contigo mismo, entonces ahí te das cuenta y bueno, un momentico, ¿ok? En verdad, no todo está bajo mi control. Vamos a ver qué falló. Vamos a ver qué puedo sacar de esto, qué puedo corregir. Y puedo entonces aprender del error, que eso es la teshuva. La teshuva es eso precisamente. La persona se apalanca a través del pecado. Suena raro, pero los sabios lo explican. Dice que el pecado empuja a la persona a lugares que los sadiquín a veces no han estado nunca. ¿Por qué? Dice, porque vivió el pecado, saboreó el pecado, pero se supera y se aleja de él. Es diferente a un sadik que nunca ha pecado, nunca ha saboreado ese pecado. En cambio, la persona se equivocó, eh, digamos, disfrutó ese pecado, pero ahora recapacita, analiza y toma medidas para no volver a caer ahí, no volver, para alejarse de eso. Entonces, un error debe vivirse de esa misma forma. Pasó algo, me equivoqué en algo, ok, me siento mal, ese error me está haciendo sentir muy avergonzado, me está haciendo sentir muy mal, como dije, esos son microduelos, vive tu duelo, pero después de eso simplemente analiza, bueno, ¿por qué pasó esto? Y trata de corregir y trata de sacar un aprendizaje para que no vuelva a ocurrir. Todo está en el segel, por eso es que los sabios nos enseñan que el intelecto debe gobernar las emociones. Las emociones surgen, ¿ok? Las emociones no las controlamos cuando surgen o cuando no. Las emociones surgen, punto. Pero el intelecto, cuando la detecta, debe racionalizarla y poner orden. ¿Ya? Entonces, ¿cómo no nos frustramos cuando yo racionalizo, cuando yo entiendo que me puedo equivocar, cuando yo entiendo que no todo está bajo mi control y cuando analizo cómo aprender de eso y cómo, digamos, no quedarme?
No pensar, o sea, equivocarme no significa que soy malo, significa que es un error. No pensar, no etiquetarme dentro de eso como un fracaso. Es el trabajo mental que hay que hacer allí. Ok, Ana Gali. Gracias, Sabino. Algo que me hizo pensar ahorita con lo que le dijo, la pregunta que hizo la querida Luz, en esa parte de la frustración, algo que me pasaba mucho era frustrarme continuamente, ¿no? Entonces, yo Ujú, le preguntaba a mi terapeuta, ¿pero qué hago para no frustrarme? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es deme una fórmula para evitar frustrar? ujú, La única fórmula que ha sido en realidad es hablar, hablar sobre los sentimientos que siento, sobre ujú, lo que me está causando frustración y empezar a soltar, porque una de las cosas que causa la frustración es esta parte ya sea de querer ser perfeccionista en todo o querer estar bien en ujú, todo, algo que nos atora constantemente y que nos impide avanzar o dejar la frustración, pero como usted mismo lo ha dicho, ese sentimiento ujú, fluye, es algo que sale de nosotros, es espontáneo. Entonces, ujú, cuando uno empieza a hablar sobre ese sentimiento, ya sea que, no sé, algo que yo quiero hacer y no lo he podido hacer y me está frustrando, es hablarlo simplemente, esta situación me está frustrando, me está haciendo sentir así, asá, y ya la ujú, identifiqué, pero sigue frustrando, pero entre más uno lo habla y más uno lo saca, eso va ayudando a concientizar al inconsciente, creo que así es como ujú. lo estoy tomando, a concientizar el Sí, inconsciente de que es algo que no puedo cambiar y que tal vez poco a poco, sí, más bien, poco a poco se va diluyendo y poco a poco va a toma esa connotación de ya no me siento frustrada. Así es como a hoy en día lo veo y lo experimento. claro. Así es, así es. Ahora que mira, si analizamos dentro de lo que tú dices, ¿por qué nos frustramos? O sea, la frustración es precisamente cuando algo no sale como yo quería que saliera, cuando algo no sale como yo esperaba que saliera, y, y ahí uno mismo debe entender que no todo está bajo nuestro control. Ese es el punto. O sea, por eso decía, generalmente la frustración ocurre en una persona que quiere controlar las cosas, incluso lo que no está en su control, y por eso se frustra. Entonces, como dices tú, al momento de hablarlo, la persona lo está trayendo al consciente. O sea, le da más fuerza, digamos, al hecho de que reconoce algo. Entonces, ¿qué pasa? Que esa frustración coincide con lo que la persona, es cuando la realidad no coincide cuando la persona, con lo que la persona esperaba o creía merecer o cosas así. Y un primer paso es precisamente nombrar lo que siente. Por ejemplo, estoy frustrado porque eso no salió como esperaba. ¿Ok? Ponerle nombre a eso, nombrarlo, es lo que tú estás diciendo. Es hacerse consciente. En el momento que verbalizamos algo, le estamos dando más fuerza. ¿Ok? Eso es algo que la misma Kabbalah enseña, ya sea para algo malo o para algo bueno. En el momento que yo verbalizo cosas malas, yo sí soy tal cosa, yo no sé cuánto, yo le estoy dando fuerza a eso. Ya estoy haciendo la shongara conmigo mismo. Pero el momento que yo lo verbalizo, bueno, me frustré, la pregunta es, hay que distinguir entre deseo y control. Ese es el segundo paso. Ya lo verbalizaste, ya te diste cuenta, después hay que distinguir entre si es un deseo o es un deseo de controlar. ¿Ya? Porque eh, ¿qué puede uno preguntarse? ¿Qué parte depende de mí y qué parte no? Porque la energía, ese impulso, digamos, debe moverse hacia algo que yo puedo, que sí puedo modificar. ¿Ok? Entonces, como decía, el tema es destructivo, la frustración, cuando la persona lo interpreta como una humillación, o sea, cuando lo traduce en una falencia en sí mismo, ese es el punto. Cuando lo traduce en una incapacidad en sí mismo. Es que yo soy tal cual cosa, es que yo definitivamente no puedo, es que definitivamente esa frustración es,
es negativa porque de alguna manera queremos controlar ese punto. ¿Ok? Entonces, mira que la importancia, como decía hace un momento, la racionalización. Si yo tengo un sentimiento, ok, el sentimiento no lo controla. ¿Te sientes frustrado? Empieza a hablar contigo mismo. Bueno, ¿por qué me siento así? En verdad esto está en mi poder. En verdad yo eh, tenía el control de toda esta situación. En verdad yo hubiera podido cambiar esto. Entonces, cuando tú empiezas a hacer esa conversación contigo mismo, empieza como uno a sacar lo positivo del asunto y empieza a dejar de lado aquello negativo de la frustración, porque al final se puede volver eso un aprendizaje o se puede volver un, eh, una carga negativa para tu vida porque te tachas de tal o cual. Entonces, por eso es importante la racionalización y las preguntas y esa conversación interna. Eh, Dice Jessica, yo algo con lo que lucho, yo digo aquí con vergüenza, pero yo tengo una vida frustrada y a veces me deprime mucho. Pues me pasan pensamientos negativos, vuelvo y le pido a Shem que me ubique y me muestre qué hacer. Pues sí, o sea, en verdad que de pronto a una persona no todo le haya salido como esperaba a los planes que hizo, no necesariamente es decir que tiene una vida frustrada. ¿Ok? Es diferente, eso es lo que estábamos diciendo. O sea, cuando la persona traduce eso en un juicio hacia sí, de valor hacia sí mismo, esa frustración se volvió algo dañino. Pero si la frustración me permite evaluar, me permite replantear las cosas, me permite seguir intentando lo que está en mis manos y obviamente dejarle lo que está en las manos a Hashem, entonces eso se deja de vivirse como una frustración o una vida frustrada y se ve como momentos en los que las cosas de pronto no han salido como uno esperaba y que no necesariamente eso me hacen, me definen como bueno o malo en la vida, ¿ok? Para avanzar un poquito acá dice también, eh, mira lo que dice acá. La Hasidut enseña que el trabajo espiritual no depende de alcanzar de inmediato una transformación completa, sino de sostener una lucha consciente y constante. En el Tania, por ejemplo, el Alter Rebbe advierte que la tristeza y la frustración excesiva pueden paralizar el servicio a Hashem. La persona puede desanimarse a descubrir que todavía enfrenta pensamientos, deseos o luchas que esperaba haber superado. Sin embargo, su tarea no consiste en demostrar que ya no posee ninguna inclinación negativa, sino en continuar eligiendo correctamente cada vez que la lucha se presenta. ¿Ok? Esta enseñanza es especialmente importante para quien sufre de perfeccionismo espiritual. Escuchen eso. También puede existir algo que yo llame aquí perfeccionismo espiritual. Algunas personas imaginan que después de estudiar, trabajar sobre sí mismas o hacer teshuvah, ya no deberían experimentar ciertas emociones o pensamientos. Ya no debería darle duro tal o cual situación, tal o cual cualidad. Algunas personas, perdón, cuando vuelven a aparecer estos pensamientos, concluyen que todo su trabajo hmm, fue inútil. Traducen erróneamente. El Tania enseña lo contrario. El Tania dice que esa lucha se llama Abodat Hashem. Eso es algo que abre muchísimo la mente y debe dar tranquilidad. Tú luchas con algo, te frustras con algo. ¿Sabes qué se llama eso? Servicio a Hashem. Ya. Entonces la frustración no necesariamente es algo malo, estás sirviendo a Hashem. Tienes una lucha que te cuesta, te levantas y otra vez caes, ¿ok? Eso se llama servicio a Hashem, dice el Tania. Entonces, ¿por qué vas a ver la frustración, entre comillas, como algo negativo? Algo no te resultó como tú pensabas. Entonces pregúntate, ¿está bajo mi control? Porque también a veces se frustra. Hay gente que se frustra por cosas que no están en su control, que no pueden manejar. ¿Ya? Hay gente que se frustra porque Argentina no ganó un mundial. Eso estaba en tu control. Estaba en tu control. No puedes hacer nada de eso. Bueno, entonces, ahí es un ejemplo, ¿no? Da risa, pero es un ejemplo. Hay gente que se frustra por cosas que no tienen, no están en tu poder hacer nada, ¿ok? Y lo que está en tu poder
y lo hiciste y no resultó, entonces vuelve a intentarlo. Eso es teshuvá. Inténtalo de otra forma. Mira a ver qué pasó, qué fue lo que salió mal. Ya, porque muchas veces nos frustramos, pero cuando vamos a analizar el asunto, pues lo que hiciste, las decisiones que tomaste, la forma en que lo hiciste, no fue la mejor. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Replantear las cosas. Entonces, en vez de frustrarte, tienes que ver que eso como un camino de abodad Hashem, un camino de trabajo personal en el cual estás sirviendo al Creador en esa lucha que tienes. Dice acá, cuando vuelve a aparecer, concluyen que el trabajo fue inútil. Ok, ya lo miramos. Dice, la excelencia espiritual no consiste en no caer nunca, sino en saber levantarse. Escuchen eso. La excelencia espiritual no consiste en no caer nunca, sino en saber levantarse, aprender y continuar. ¿Ya? El frustrado muchas veces se queda caído. Se levanta con el tiempo porque la vida sigue. No, aquel que no le salieron las cosas como esperaba. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Eh, Levantarse, aprender y continuar. El libro de Proverbios enseña, 7 veces cae el justo y se levanta. No. Proverbios 24:16. El versículo, el versículo no define al justo como alguien que jamás tropieza. Lo presenta como alguien que aún después de caer no convierte la caída en su identidad. Esa es la persona que se frustra negativamente, lo volvió en una identidad. Definitivamente soy malo para esto. Definitivamente yo no puedo con esto. Definitivamente por mucho que lo intente, esto no es para mí. O sea, ya la persona lo volvió en la frustración se convirtió en tu identidad. ¿Ok? Por eso dice, el versículo no define al justo como alguien que jamás tropieza, lo presenta como alguien que aún después de caer, no convierte la caída en su identidad, ni permite que ella ponga fin a su camino. Su grandeza se revela también en la capacidad de levantarse. Dice Gato que se frustró ayer con el partido. Bueno, yo no me lo vi, yo no veo casi fútbol, pero sí sé que muchos se frustraron. Bueno, aquí está haciendo Teshuvah, Edgardo Baruch Hashem. Hoy tenemos una clase para que nos orienta con eso. Dice Blanca. Estimado Rap, aún trabajo difícil cuando ya nace uno en el lugar, creo que es en el lugar donde de bebé y antes de nacer ya se está donde recibe solo grandes sufrimientos. A ver si entendí un poquito. Dice, en pocas palabras lo que está diciendo es que el trabajo es difícil porque desde que uno nace, precisamente, en cualquier lugar que esté, hay sufrimientos o grandes sufrimientos. Acuérdense la parasha Vayeshev, ya. Dice, y se asentó Jacob. O sea, cuando Jacob dijo, bueno, Hashem, bueno, no lo dijo así porque Jacob siempre fue muy humilde. Él nunca se vanaglorió, siempre todo lo contrario. Dijo, yo me siento pequeño de todo lo que Hashem ha hecho conmigo. Pero para decirlo así, de cierta forma, él se sintió tranquilo, tenía su familia grande, Hashem le había bendecido y se asentó. ¿Y qué pasó en esa parasha? Hashem provoca la venta de Yosef. Entonces ahí le trajo sufrimiento, tanto sufrimiento que el Midrash, la Gemara aplica que precisamente la Shekhinah se fue de él porque no puede recibir la Shekhinah donde hay tristeza. Entonces esa Shekhinah se fue de él. ¿Qué nos enseñan los sabios sobre este mundo? Nos dice, este mundo no es para descansar. El mundo de descanso es el Olam Abba, resurrección de los muertos, Tejía de Metín. No sabían eso. Ni siquiera el Gan Eden espiritual donde están las almas ahorita. ¿Usted cree que están descansando? ¿Mm? De pronto ya pagan mejor, pero siguen trabajando, ¿ya? Pero el punto es, no, dice, ni siquiera las almas de los sadiquín están en descanso. ¿Cómo puede ser? Si en el Gan Eden todo es
tranquilidad, alegría, estar cerca de la presencia divina de Hashem. Dice el Talmud que Hashem se presenta y enseña a todas las almas que están ahí. Eso suena raro porque Hashem no tiene, decir que se presenta es como si fuera un ser, pero obviamente Hashem no, pero así dice el Talmud, que Hashem les enseña a las almas. Aún a ese nivel las almas están trabajando y quieren ascender a veces de nivel en el Gan Eden, etc. ¿Dónde está el descanso, entre comillas? Digo entre comillas porque va a haber otro tipo de trabajo, tejiadamente en resurrección de los muertos. ¿Qué dicen los sabios sobre la resurrección de los muertos? Se lo dan a Dice, será un mundo todo de Shabbat. ¿Qué es Shabbat? Shabbat es descansar, de descanso. ¿Ok? Pero descanso no significa que no tenemos Avodat Hashem. Tenemos que hacer kiddush, tenemos que hacer otras cosas, tenemos que abstener de otras cosas, etc. Entonces los sabios explican con Jacob, dice, este mundo Hashem no lo hizo para descansar. Es un mundo difícil, es un mundo complejo. Incluso aquella persona que tiene solucionada todas sus preocupaciones financieras puede estar sufriendo por otra cosa, por un tema de salud, por un tema de cualquier otra cosa. O sea, este mundo es un mundo donde las almas vienen a trabajar y ese trabajo es precisamente en la búsqueda del refinamiento y de la elevación del alma, Gilgulín, etcétera. Entonces, sí, el mundo es difícil. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando una persona integra la Torá a su vida? No cambia el mundo, pero sí cambia su interpretación del mundo. ¿Ok? Cambia la forma en que ve los problemas, cambia la forma en que ve los sufrimientos y tal vez incluso descubre que donde pensaba que hay un sufrimiento, tal vez no debería haberlo, porque a veces uno exagera cosas que no son. Entonces, ¿cuál es el punto? Pues sí, hay una realidad, el mundo es difícil. Hoy hablaba con otra persona también, le decía, por favor, tienes que ser más perspicaz, tienes que ser más inteligente, más astuto, porque si no, el mundo te va a comer. El mundo es hostil. El mundo es hostil, ¿ok? Pero en este mundo está diseñado así precisamente porque tiene su función y porque de esa forma cada alma está trabajando. Y por eso está la capacidad de levantarse y entender que todo eso es Avodat Hashem. Dice aquí Luz, al volver la frustración en su identidad, entonces puede ser que se siente que no sabe ni quién es ni a dónde va. Sí, o sea, ese es el problema. Cuando algo sucede, no me tiene que definir. Si me define, ya me está empezando a hacer una carga. Empieza a tergiversar mi percepción de mí. Me puedo ver como un fracasado cuando en realidad no soy tal cosa. Así es, dice Edgardo. Está bien que una persona diga, yo soy músico frustrado o yo soy un futbolista frustrado, porque nunca se pudieron dedicar a ese oficio por falta de talento o por otras razones. Pues mira, en verdad, la persona que es un Hasid y que procura ser un Hasid, porque uno nunca puede decir, ah, soy un Hasid. Eh, siempre estamos en esa búsqueda. Un Hasid, ojo, Hasid es mucho más que un Sadik, porque están los Sadikim Umodolan, los justos de las naciones, y están los Hasidim Umodolan, los piadosos de las naciones. Un piadoso es una persona que se cuida mucho, que quiere hacer lo mejor, que quiere embellecer las cosas para Hashem y hacer lo mejor que puede. Entonces, un Hasid procuraría no emplear palabras, aunque sean a veces del algo popular, que uno entiende que no son buenas, no está diciendo algo bueno sobre sí mismo. No va a decir, ay, es un pecado decir que es un músico frustrado, no, pero tal vez un Hasid se cuidaría de decir algo así. Es diferente decir, bueno, no he tenido la oportunidad, no tuve la oportunidad, soy un músico aficionado, mira qué diferencia. Ya, pero frustrado es alguien que ya no va a luchar, ya lo dio por hecho, ya lo asumió como identidad, que es lo que estamos diciendo. Entonces, yo pienso que obviamente no es un pecado, no es algo que esté mal, no voy a decir, ay, eso no está bien, pero aquel que se cuida y cuida lo que dice de otros y lo que dice de sí mismo, no va a decir estas cosas si no es bueno que lo diga. ¿Ok?
Voy a continuar un pedacito aquí y damos otro espacio de preguntas si las hay. Dice acá, mm, eh, dice, la psicología distingue de manera semejante, hmm, perdón, entre una búsqueda saludable de excelencia y un perfeccionismo desadaptativo. La primera impulsa a establecer metas exigentes, esforzarse y aprender de la experiencia. El segundo vincula el valor personal con el rendimiento. Intensifica el temor al error y puede llevar tanto a la sobreexigencia como a la procrastinación. La diferencia no está solamente en la altura de la meta, sino en la manera en que la persona, ahí está, lo que estamos diciendo, la persona, la manera en que la persona se trata cuando no la alcanza de inmediato. O sea, mira, tienes derecho a no haber alcanzado una situación, una meta, eh, pero la pregunta es cómo te tratas al no haberlo alcanzado. ¿Te ves como un fracasado? O puedes decir, yo por ejemplo quería ser astronauta. No puedo decir soy un astronauta frustrado. Yo creo que muchos niños dicen, ¿qué quiere ser? Astronauta. Uno ve eso así como si fuera, no sé. Pero hoy día eso me define como algo, alguien frustrado, ¿no? Simplemente pues entiendo que son deseos de niños. A veces uno no, no conoce realmente todas las cosas que eso conlleva. A veces uno no tiene las oportunidades, ¿ok? A veces hay cosas que no se dan. Pero también, si aprendes, como decíamos, a tener buen ojo, te vas a dar cuenta de las otras cosas que sí se dieron, en las que Hashem te condujo y en las que Hashem te ha llevado a donde estás. Eh, Dice, vamos a ver, me estoy saltando pedacitos. El objetivo no es abandonar la excelencia. El mundo necesita personas que cuiden los detalles, asuman responsabilidades y no se conformen con la negligencia. El trabajo consiste en liberar esa capacidad del miedo, de la necesidad de aprobación o de la dureza interior. Cuando el perfeccionamiento se refina, deja de decir, debo hacerlo sin errores para demostrar quién soy, y comienza a decir, haré lo mejor que pueda con las capacidades que Hashem me confió, aprenderé de lo que no resulte y continuaré creciendo. ¿Ya? Ese es el tema. Ahora, cuando eso se combina con información, ya no se vuelve un tema de ensayo y error. Para eso estudiamos, para poder aprender a hacer las cosas de mejor forma, no andar viviendo el ensayo y error a ver si resulta o no resulta. ¿Ya? Entonces, eh, no sé si tienen alguna pregunta adicional de lo que ya hemos hablado o continúo con otra cualidad que tengo acá. No sé si quieren alguien preguntar algo, decir algo. Les escucho si Repite, tienen. Sí. sí, repite un poco lo de en la psicología, donde es aprender de la experiencia y lo otro es un rendimiento, Ujú. por favor. Sí, ya. La psicología distingue de manera semejante entre la búsqueda saludable de excelencia y un perfeccionamiento desadaptativo, perdón. La Mm, primera impulsa, o sea, en lo que es la búsqueda saludable de la excelencia, impulsa a establecer metas exigentes, esforzarse y aprender de la experiencia. El segundo, o sea, ese perfeccionismo desadaptativo, vincula el valor personal con el rendimiento, intensifica el temor al error, perdón, y puede llevar tanto a la sobreexigencia como a la procrastinación. mm, Eso. La diferencia no está solamente en la altura de la meta, sino en la manera en que la persona se trata cuando no alcanza la meta de inmediato, ¿no? Porque Gracias, es otra cosa también. También a veces se ponen metas, varas muy altas, como dice. Bien, ¿tiene alguna pregunta? Continuamos con la siguiente cualidad. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? Por acá creo que levantaron la mano. Yo Lorena, sí, adelante, rápido. Lorena. ¿Quién? ¿Quién habló? Yo ahorita si Ah, quieres. ok. Recuerden levantar la mano, así lo tengo en cuenta también. Dice Lorena. Hola, Rabino. Mucho gusto Ujú, saludarle a usted y a toda la sí. clase. Yo tengo una duda. Bueno, a mí me ilusionó mucho cuando hablaba de esta cualidad de ser muy sensible. Bueno, como usted sabe, soy muy sensible. Entonces, he Ujú, venido pensando como esta cualidad porque es muy difícil
cuidarse a uno mismo y tratar de ayudar a las personas sin meterse de más. Entonces, mi duda era como que, eh, o sea, yo he estado como refinando esa cualidad, sin Ujú, embargo, me siento muy débil, o sea, como que digo, "Ah, ¿cómo me dice que puedo ser una persona como líder cuando en estos momentos, o sea, como con tantas cosas, a veces uno no se siente como tan preparado y siento, incluso sintiendo a veces que esa cualidad justamente es como que no es compatible con ser líder? Muchas gracias. ujú. Muy bien. Lo que leímos nos demuestra todo lo contrario. Moshe era un gran líder y era sensible. David también. Entonces, no es que la cualidad sea compatible o no con lo que es ser un liderazgo. Lo que pasa es que ser líder implica formarse muy bien, sobre todo en lo que es la dignidad, o sea, en tener seguridad de quién eres. El líder puede ser humilde como Moshe, pero reconoce que es líder. Moshe era humilde, varón humilde, dice la Torah, pero él sabía que él era un líder de Israel. Entonces, eh, ese trabajo de saber quién soy, cuál es el potencial que Hashem me dio, como dijimos, no ocurre de la noche a la mañana. Si una persona, como tú lo manifiestas ahorita, no siente en este momento que puede hacerlo o siente que le cuesta un poco, pues es completamente normal. O sea, es completamente normal. Yo también, dije lo que decía, yo también pasé por allí. Yo también, ahorita he llegado a un punto en el que creo que lo manejo mejor. Puedo aconsejar, puedo acompañar, puedo preocuparme por una persona, pero aún así no me saca, por decirlo así, de mi centro, no me hace vivir por el otro. ¿Ya? Ese es el tema. Yo me preocupo, o sea, ese es el tema, o sea, parece paradójico, no es que el otro no importe, sí importa si te preocupas. El Rebe, por ejemplo, el Rebe recibía cartas y muchas veces atendía gente y hubo situaciones donde el Rebe lo único que hacía, no me lo va a creer, pero ni el Rebe mismo tenía un buen consejo para la persona. ¿Qué hacía el Rebe? Llorar con la persona. Lloraba con la persona. Sí. Aunque eso pareciera que no está haciendo nada, en verdad está acompañando. Aquí hubo situaciones donde el RB estaba con su talit y estaba así. Obviamente, cuando tiene el talit puesto, a veces no se ve muy bien pues, el rostro. Se acercaron y el RB estaba llorando sobre las cartas, unas cartas que le habían enviado. Estaba llorando sobre estas cartas. Entonces, ser líder no significa ser apático o que no te duela lo del otro. No significa que no pienses de pronto en cómo puedes ayudar o no puedes ayudar. No significa ser insensible. Significa aprender a ser sensible sin perder tu esencia, sin entrar en lo que le corresponde al otro. ¿Ya? Aprender a ser sensible, a acompañar sin yo tomar cargas que no me corresponden. Yo mismo lo viví, lo viví. Yo mismo a veces por deseo de ayudar quería hacer tantas cosas y y después, mucho tiempo después, por estudiar en Israel y todo, descubrí que eso no era bueno. Entonces, eso hace que yo en ese momento era un mal líder o era una persona que no era capaz de poder manejarlo. No, está uno en un proceso de reestructuración, de refinamiento, de construcción personal. Entonces, el hecho que tú ahorita te cueste, se te dé una dificultad, pues es completamente normal. Pero eso no significa que no puedas llegar a ser una persona que puedas de pronto acompañar a otras personas en sus procesos sin perder tu centro, que es lo que yo digo, sin sabotear tu dignidad. Es completamente normal. Yo creo que a todos, muchas personas que yo conozco aquí tienen ese potencial de liderazgo, pero todavía les falta trabajar mucho esos aspectos para poder manejar ciertas cosas de mejor forma en un liderazgo. Entonces, no significa
que en el momento no parece, no significa que no pueda hacer, ¿ok? Porque al final de cuentas todo se va potenciando, se va desarrollando y se puede llegar a trabajar. Mi consejo es lo que decíamos al principio y lo repito, mire que por algo será que hoy he repetido mucho esa frase. Mi rabino decía, Hashem no te va a pedir cosas que no puedes hacer. O sea, si tú te sientes incapaz de poder ayudar o aconsejar a una persona que se acercó a ti, pues no tienes que hacerlo. Tal vez puedes decirle, te entiendo, debe ser muy difícil, o sea, algo que le ayude a sentirse escuchada, pero no debes tomarlo entonces como un caso en el que tengas que ayudar porque no está dentro de tus capacidades. Por eso es que el sabio sabe en dónde detenerse, ¿ya? Hay personas que han querido entrar a mi proyecto Camino Interior y no les he recibido. No porque no pueda recibirlos, no porque no tengan, sea un caso perdido, Jabe Shalom. Simplemente yo no estoy en la capacidad de ayudarles. ¿Ves? Entonces, ¿por qué? Porque ya hay cosas que yo no puedo ayudar, no sé cómo ayudar. Necesitan otro tipo de ayuda que yo no puedo brindarles. Entonces, lo máximo lo que hago a veces es dirigirlos a otra persona, un especialista, etcétera. Pero yo no puedo cometer el error de que soy rabino, estoy ayudando a la gente y que vengan todos los que tengan problemas. No, hay problemas que no se solucionan con la metodología de Proyecto Camino Interior. Hay problemas que no se solucionan con eso. Y por eso el sabio va a saber decir, ¿sabes qué? Esto no me compete. Y si quiere ayudar, máximo dice, bueno, mira, voy a ver si conozco una persona, etcétera, que te pueda ayudar y eso, pero ya tú hasta ahí hiciste lo que pudiste. Entonces ese es el punto, o sea, nunca debemos, si no me siento preparado a algo, entonces no tomes esa carga. No es para ti, tal vez en algún momento lo vas a poder hacer. Tal vez puedes simplemente hacerle sentir a la persona escuchada, darle un consejo, pero no tomar algo que no te corresponde y que no estás en la capacidad de hacerlo. Es mejor ser sincero con uno mismo y saber dónde uno puede y dónde no puede, ¿ok? Pero eso no significa que no tengas la capacidad, solamente que está en desarrollo. Eso es diferente. ¿Ok? Ixchel. Era Alejandro, pero sí quiero decir algo. Ah, sí, adelante. Eh, Adelante. hace poco tuve un acercamiento con un político y en su discurso decía algo que tiene que ver con esto. Él decía que muchas veces se acercan a él ofendiéndole y que él solo tiene que decir Dalai y respirar profundo mientras esté escuchando para poder dar una respuesta que sea adecuada y que el político que no puede, digamos, controlar su emoción, no sirve para la política. Tiene que saber controlar su emoción, no hacerse loco y dejarlo pasar, no, sino realmente tiene que aprender a manejar su emoción. Pues a final de cuentas, pues ellos representan un reinado, ¿no? Los políticos. Y me conecta con esto, que cuando uno va a manejar Malhut, uno tiene ya la capacidad de no tirar de a loco las situaciones y decir, no me duele, no la cargo, sino es una realidad, ya no la voy a cargar y voy a saber ser ese dirigente que requiero ser, como lo fue Moshe, como lo fue David, como usted decía, o sea, fue ese refinamiento o tenían ya esa capacidad de poder pues llegar a ser lo que fueron. Y creo que es el trabajo que estamos haciendo. Así es, así es. Así es, muchas gracias, Ixchel. Muy buenas reflexiones siempre. Adelante, Jacob. Hola, buenas, saludos a todos. Gracias, Hernán, por su clase, está muy maravillosa. Gracias a las compañeras por las aportaciones, están muy lindas. Yo nada más quería dar mi punto de vista en tema de liderazgo y de la frustración. Yo, como lo entiendo, es que no nada más para un líder, sino para cualquier persona, el tema de la frustración, yo creo que es como el compañero inseparable que debe de estar ahí. Yo creo que uno, o la mayoría, nos llegamos a poner en el punto de que ocurrió X situación y, llegó la frustración. No, la frustración no es externa, la frustración siempre nos acompaña y es ese entrenador que nos permite buscarle las salidas, buscarle los Ujú, cómo o buscarle las soluciones a,
a un tema, a una meta, a un objetivo. Entonces, creo que entre más seamos conscientes de que la frustración es parte de nuestro ser y parte, y es, como le decía yo, un compañero inseparable, creo que deja de ser frustración y se convierte en algo más, Eso. en un entrenador que nos permite mejorar, nos permite crecer y nos permite pues, llegar a ser ese líder Ujú, que se propone, ¿no? Que se piensa. Eso es lo que yo claro. creo. Tal cual como tú dices, o sea, de alguna manera siempre todos tenemos proyectos y a veces no nos salen como esperábamos. Eso podríamos definirlo como una frustración. Pero tal cual como lo dice al final, si lo entendemos como un punto que me ayuda a crecer, a mejorar, replantear, entonces deja de ser algo que me define como un frustrado, sino algo que me ayuda a avanzar y a mejorar, tal cual como lo dices. Miren, no sé quién de ustedes por aquí sean programadores. Yo soy programador aficionado. Eh, si de algo no se puede tener como programador la frustración, imagínate. ¿Cuántas veces vas a correr un código? Y, uy, no, o sea, ahí está. Imagínate un programador que pone a correr un código, no le resultó y dice, ah, soy un perdedor. No, o sea, simplemente tiene que revisar algo, corregirlo, volverlo a intentar. Entonces, vemos allí el ejemplo de cómo un programador ve la frustración, que de hecho no, tú lo acabas de decir al final, de eso no se vuelve no lo vemos como frustración, sino como que, bueno, hay que revisar algo. No me resultó, algo no funcionó, pero no se vuelve frustración porque lo sigo intentando hasta que se da. Entonces, ese es el tema. Por eso es que la palabra frustración sí está más relacionada con aquello que de alguna manera etiqueta a la persona o se etiqueta a sí mismo pensando que es incapaz. Eso sí está relacionado con frustración. Por eso cuando lo vemos de otra forma ya no lo vemos como frustración, sino como un error que hay que corregir, replantear, etcétera, como el programador. Ahí dice Edgar también que él lo certifica, claro, yo creo que él también es programador y eso, o sea, mira, ha habido situaciones en las que yo he estado todo un día solucionando un tema de un tema de programación y lo que hago es, a veces cierro eso y me voy a tomarme un café y al día siguiente vuelvo. Hay momentos que uno no encuentra la solución, sino que tiene que decir, bueno, hasta aquí fue, ya hasta aquí le boté energía, hasta aquí le gasté neuronas, mañana miro a ver. ¿Por qué pasa eso? Porque también el exceso de intentar nos vuelve ciegos a veces. Y la solución puede estar enfrente de nuestros ojos y no la vemos. Por eso, incluso que miremos el error como una capacidad de replantear las cosas y avanzar, necesita también espacios de tranquilidad. Necesita también espacios de decir, bueno, tranquilo, pasa para mañana. Ya, no te alcanzó y por eso es que vamos a hablar. Yo tengo una clase especial, me acuerdo ahorita. Quiero hacer una clase especial sobre el tema de preparar la agenda, porque cuando habla de agenda dice, es que yo me frustro. Ahí está. Cayó el tema aquí, ¿no? Entonces, vamos a tener que hacer eso. ¿Por qué? Porque una de las cosas que yo aprendí es a no sobrecargar la agenda, a no ponerle horarios a la agenda, excepto cuando cosas son muy puntuales, como poner, por ejemplo, tengo una clase con usted a las 6, bueno, tengo que poner el horario, porque no lo puedo cambiar. Tengo un compromiso en la empresa a tal hora, ok, son horas que sí, pero otras cosas yo no le pongo horario. Trato de desarrollarlas en el día y si no alcancé, paso al siguiente, ¿ya? Pero también me frustraba. Y aprendí de eso. ¿Y por qué logré aprender de eso? Porque yo, gracias a Hashem, he desarrollado esa capacidad de autoanálisis y yo he ido perfeccionando mi técnica. Habrán personas que tendrán una técnica mejor que la mía, pero yo hablo de lo que yo he podido avanzar. Entonces, eso es precisamente cuando tú te apalancas del error y la frustración puede ser momentánea, pero al final de cuentas creces. Por acá tengo la mano levantada de Caterine, después la señora Liz. Adelante, Caterine. Buenas noches, Rat. Bueno, me Dale, disculpo Caterine. primero que todo por la cámara, pero tengo la señal bastante débil. Tranquila. Ujú, Bueno, Rat, yo no soy programadora, pero tengo un programador interno allá en lo escondido por allá. Ahorita, ujú, como le comentaba, o sea, de ujú. pronto la palabra no sería es un problema, es un defecto o una cualidad que de pronto yo no he aprendido a manejar. Y es que no sé si también por mi profesión en la parte contable, yo me he vuelto también demasiado perfeccionista.
un peso o un centavo en una conciliación para mí es a veces frustrante. Ujú, Entonces, ahora con esto de las inteligencia artificial y todas estas cosas, pues uno trata como de mezclarlo en el día a día, en las actividades que uno hace. Y bueno, ese programador que tengo interno últimamente ha estado trabajando, ujú, pero le digo que, o sea, ese es mi defecto de pronto en ese momento, el no poder ver los resultados como lo quiero. Yo quiero hacer unos avatars que ujú, me hagan, o sea, que de pronto en la parte que yo quiero, que es la de seguridad y salud en el trabajo, le enseñen a un trabajador cómo se maneja un extintor, cómo debe usar el casco. Entonces, obvio, yo no tengo todavía las herramientas, no tengo la experiencia, pero por lo menos ya hice el avatar. Y ujú, eso, aquí es donde de pronto la parte de no saber manejar o controlar esa parte del perfeccionismo es lo que lo hace a uno frustrante, se estresa demasiado y yo soy de las que yo empiezo una cosa y yo la tengo que terminar como sea, ujú, pero yo le tengo que dar el resultado que, porque, o sea, es algo que ya va en mí, es algo que yo, pero sí me cuesta trabajo de pronto eso que usted dice, no me está saliendo hacerle la pausa y volver a empezar. No, yo quiero que las cosas se terminen. Las empecé hoy, hoy mismo las tengo que terminar. Entonces es algo ujú. que de pronto, eh, algo que está también, creo que ahí en mi documento, en la hoja de trabajo también hace parte de esas cosas que debo como aprender a trabajar y ahora Ujú. colocándolas como en práctica y con todo lo que hemos hablado en el perfeccionismo, me doy cuenta que sí, o sea, es algo que debo trabajar bastante. Sí, pero mira que todo lo que tú has dicho no es malo. Por ejemplo, la contabilidad tiene que ser muy exacto también las cosas. Y querer hacer las cosas con respecto a la empresa, o sea, como lo que decíamos, el tema de la excelencia. O sea, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está lo que se debe trabajar? Es la emoción que se siente. Las cosas, a veces, yo por ejemplo, como lo decía, en mi carrera de ingeniería, hubo ejercicio, en ese tiempo no existía ni la inteligencia artificial ni esas cosas que hoy día tienen tanta ayuda. Y yo duraba horas en un ejercicio y muchas veces me tenía que levantar y descansar. Entonces, puede llegar el sentimiento de sentirse que, que no lo estoy haciendo bien, de un poquito de estrés, lo que sea. Ok, puede llegar ese sentimiento. Nuevamente, lo que como dijo hace un momento, las emociones surgen. Lo que tienes que hacer o lo que tienes que mirar es qué haces después con la emoción. ¿Ya? ¿Qué haces después de que la identificas? Te sientes mal? ¿Te sientes desesperada? Ok, ahí está el tema de racionalizar, decíamos, y todo lo que tú estabas comentando es parte importante de tu labor. No tiene realmente nada de malo. Lo único que surge ahí un poco negativo es el sentimiento de tu parte. ¿Y cómo se trabaja eso? Es como ejercicios. Ejercicios. Yo en el documento te di algunos ejercicios también. De hecho, no hemos tenido la primera sesión, creo. Solamente hicimos la sesión donde hicimos el documento. Pero yo te dije, te voy a dejar que estudies el documento y después vamos a tener una sesión. Y ahí vas a empezar a ver cómo vamos a empezar a organizar esas cositas. Voy a hacer unos ejercicios, unas tareitas. Pero todo lo que mencionaste solamente es el sentimiento, la emoción que surge, pero hay que hacer las cosas con calma. Eh, bien, la señora Alicia, adelante. Sí, buenas noches. Sí, me escucha. Sí, sí, perfecto. Hoy no me quedé con la mano levantada. Sí. Eh, Recordando eso que se habla de programador, mi esposo es ingeniero, pero él empezó como programador. Y yo Ujú, recuerdo que él se frustraba cuando lo ponían a hacer algún programa y había momentos donde me decía, no, ya no me dio la cabeza. Entonces iba y se ujú, acostaba a dormir. En la mañana se levantaba todo contento y me decía, ya dormido encontré la solución. Dice, oye, imagínese ujú. que dormido arreglaba el programa.
Eso, Sí. al verlo no negativo, sino que lo ayudó a trabajar bajo presión con otros compañeros, que trabajar así cuesta, no todas las personas tienen esa habilidad de trabajar bajo presión. Entonces, viéndolo en el lado positivo, pudo sacar esa cualidad de trabajar bajo presión. Ahora bueno, él estudia leyes, pero sí recuerdo siempre lo que lo frustraba cuando tenía que hacer programas y no le salía. Y me Ujú. recordó eso. Gracias, Rafa. Este es mi comentario. Así es, así es. Bueno, ya para terminar, recuerden que en este proceso de crecimiento personal, de refinamiento de cualidades, en este proceso de ser mejor para frente al creador, no debe existir la frustración, ¿sí? Sino saber que todo es parte de un servicio a Hashem y siempre tenemos una segunda, tercera oportunidad para seguir esforzando y seguir forzándonos y haciendo lo mejor posible. Así que frustración no es una palabra que debe existir en el proceso de refinamiento personal. Y bueno, les deseo a todos una bonita noche, un bonito resto de semana. Para nos estaremos viendo Besrat Hashem, en otra clase en la semana. Esta semana tenemos el ayuno de Tisha B'Av. También creo que les compartí hace tiempo sobre algo sobre eso, pero igual se lo vuelvo a compartir. Y bueno, que tengamos una semana bonita, que veamos prontamente el templo reconstruido y buenas noticias. Chao, chao. Amén, Rafa. Amén. Gracias, buenas Chao. noches. Amén. Chao, Gusto de chao. verla bien, Gaila, verlo bien, bendiciones. Rabino. Chao, Gracias a Ra. Shalom todos. a todos. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Gracias, Rafa. Gracias, Rabino. Gracias.